teléfono, que tuvo la nota que le atribuye a la Secretaría de la Defensa que México no puede solo contra el narco. Y Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior, con la nota de que el narco vulnera ya la soberanía de Estados Unidos y de que Calderón pide la colaboración binacional. Hola Mario, hola Silvia, hola Leticia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Leticia? Buenas noches. Buenas tardes. Pues todo parece preparado, de acuerdo a los medios mexicanos, para acordar una mayor presencia del aparato de seguridad de Estados Unidos en el combate a las bandas criminales de México. E incluso, fíjense, el Centro de Estudios Estratégicos de Stratford, muy importante, habla hoy de la probabilidad de que en la visita mañana de Hillary Clinton se plantee una presencia más activa y más operativa de operadores de Estados Unidos en México para detener a las bandas criminales. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, Mario? Pepe? Buenas noches. Leticia, muy buenas noches. Buenas noches. Y Silvia, buenas noches, que nos acompaña en la línea telefónica y que buenas noches, profesor. Hoy publica una nota en el periódico Universal, como decías ahora, Pepe, que señala México no puede solo contra el narco. Y lo primero que llama la atención, por supuesto, es la presencia de un general brigadier dando declaraciones a los medios. ¿Cómo surge esta entrevista? Cuéntanos la historia detrás de esta nota que hoy pudimos leer en el periódico Universal. Sí, con todo gusto, profesor. Muy buenas noches a todos. Bueno, básicamente en este ánimo de apertura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, el viernes hubo un foro en el centro libanés donde se habló precisamente de la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. En ese marco solicitamos a la gente de la Sedena tener una entrevista mucho más directa con el general brigadier Benito Medina Herrera, quien también, déjenme comentarles, que ha participado como representante del secretario Guillermo Galván en diversos foros a nivel internacional y en Washington en particular, precisamente sobre temas de seguridad y la cooperación entre los países. Y en tu nota, Silvia, que es muy importante desde el punto de vista periodístico, pues haces una relación con la declaración famosa de Janet Napolitano, ¿no? Sobre si el ejército es suficiente o no ha sido insuficiente en el combate a las bandas criminales. Y en ese sentido es que, bueno, toda la discusión en México y en Estados Unidos va en el sentido de, bueno, si no pudieron las policías y el ejército es insuficiente, pues parecería que cae por su propio peso la necesidad de esta mayor presencia de la colaboración de Estados Unidos. ¿Ese es el sentido, Silvia? Así es. Le preguntábamos al general brigadier precisamente sobre estas declaraciones de autoridades, sobre que en el caso específico de la señora Napolitano, de que no servía o no sirvió en su momento el ejército para contener problemas como en Ciudad Juárez, y él de una manera muy abierta nos comenta, dice, no es que no solamente el ejército no puede México solo, porque es un problema de índole transnacional, donde están incidiendo diversos actores como el lavado de dinero, los mercados de consumo, el tráfico de armas, que obviamente implica a otros países y en este caso pues muy particular a Estados Unidos, ¿no? Bueno, si te puedes quedar un minuto más en la línea, vamos a conversar con tu colega de Excelsior. Por aquí tenemos la nota de Excelsior. La nota, en efecto, de Leticia Robles de la Rosa, en la que abordas pues otra vertiente de este tema del que hemos estado platicando, que en este caso es la postura de congresistas de los Estados Unidos en un encuentro con congresistas mexicanos. Tú cubres la fuente del Senado. ¿Y qué es lo que te encontraste, Leticia? Bueno, pues en el marco de la reforma que procesa el Senado de la República en materia de seguridad nacional, que tiene que ver el cambio al CISEN, esto de la presencia militar en las calles en materia de seguridad, a partir de una iniciativa que presentó el presidente Calderón el año pasado, los senadores se han dado a la tarea de reunirse con muchos grupos, no nada más en México, sino en Estados Unidos, y la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ya tenía programadas algunas reuniones precisamente en materia de inteligencia y seguridad interna con los expertos de Estados Unidos. Entonces, hace unas semanas se reunieron allá en Washington, hablaron con todo el mundo, incluso con los ex titulares de organismos como la DEA, la CIA, el FBI. Y bueno, no pueden dar muchos detalles porque hay un protocolo internacional para la información de seguridad nacional que no les permite hablar de detalles.
sin embargo sí de algunas cosas, sobre todo preocupaciones, ¿no? Entonces, las coincidencias de los estadounidenses es que el interés que tiene su gobierno en este momento de colaborar con México es precisamente porque ya el narcotráfico, al rebasar la frontera con México, se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional para ellos. Y ahí se están planteando, aquí está la coincidencia con la otra nota, y también nos honra mucho tener a las reporteras de Excelsior y de Universal que firman las notas principales hoy, nada menos de temas de este tipo de que estamos hablando. Pero, es decir, el sentido de esta coincidencia también tiene que ver con este informe de que hablábamos de Stratford, que es un think tank, un centro de estudios estratégicos, con mucho énfasis en lo militar, en el que incide, sobre todo en el último párrafo del informe hecho a propósito de la visita mañana de este gabinete de seguridad encabezado por Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana. Se insiste en que aunque el tema es delicado, touchy, dice, pues no tiene más remedio que tratarse. El de una presencia mayor, Silvia, Leti, de Estados Unidos, más operativa, dice, más activa de los operadores de Estados Unidos, es decir, entiendo que no solo los asesores, sino más bien funciones ya más operativas y menos de asesoría, Silvia. Así es, señor. Finalmente no es fortuito que venga encabezando esta delegación la secretaria de Estado Hillary Clinton y prácticamente todos los operadores. Antes, hasta este momento, temas como Iniciativa Mérida y el intercambio de información y el nivel de cooperación se había dado precisamente, como usted lo indica, profesor, en términos de asesores, pero hoy definitivamente esta cooperación, como lo hizo ver también el general Medina, está escalando y la apuesta es en realidad de que las cabezas estén tomando decisiones para llevarlas al terreno de las estrategias ya, señor. Estamos viendo un juego de estrategias, justamente, estrategias de comunicación, también no solamente en materia de seguridad. Ya platicábamos ahora la postura del gobierno de los Estados Unidos a través de esta nota de Leticia Robles. Veíamos también a través de esta nota de Silvio Otero la postura del ejército mexicano. Pero te pregunto, ¿cómo ves la postura de otro actor que tendría que jugar un papel importante, Leticia, que es el del Senado? Es decir, ¿cómo ves al presidente del Senado, a Carlos Navarrete? ¿Cómo ves a los coordinadores parlamentarios? Porque pareciera, Pepe, que de pronto en este juego, en el que tiene que ver la política exterior, que es un campo que le toca al Senado, pues son o juegan un papel más de espectadores que de protagonistas. Sí, a pesar de que constitucionalmente el Senado es corresponsable de la política exterior y a pesar de que los coordinadores, el presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete, el presidente de la Junta, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, que es Manuel Fabio Beltrones, han hecho mucho trabajo y mucho interés en este tema. La verdad es, por lo que yo veo, es que del lado del Ejecutivo Federal hay muy poco interés en que el Senado de la República tenga pues la participación que le corresponde por Constitución. Y me llama la atención mucho un tema. Hace 15 días fue el embajador de los Estados Unidos, Carlos Pascual, el que solicitó hablar con los senadores en México. ¿Por qué? Porque él viene de una cultura donde el gobierno federal se recarga mucho en su poder legislativo y sabe que el Senado es fundamental para los asuntos de seguridad y de política binacional, ¿no? Y sobre todo cuando ha habido ya señales positivas de parte del Senado. El senador Beltrones, a propósito de la llegada de estos decenas de agentes del FBI después del atentado del consulado norteamericano en Ciudad Juárez, bueno, pues se anticipó a decir que no veía en eso injerencia, ¿no? Frente a otras opiniones que empezaban ya a cuestionar esa presencia operativa, hay que decirlo, de agentes norteamericanos en la investigación de un crimen como ese. En ese sentido, pues parecería que en el Senado hay actores dispuestos a tratar estos temas con más flexibilidad, con una visión más actual de la realidad y de las necesidades de colaboración entre los dos países. Sí, y de hecho, por ejemplo, Carlos Navarrete, que es perredista, también ha asumido una actitud de colaboración. O sea, creo que por primera vez estamos viendo en el Senado de la República actores políticos que sí tienen la capacidad de hacer a un lado sus diferencias con el gobierno federal y decir, bueno, aquí está, pero
por ejemplo, los congresistas en Estados Unidos les dijeron, aguas, no se debe de violentar los derechos humanos en aras de construir una ley que lesione más al crimen organizado. Entonces, fue como una constante en las